cuál es el color azul, ¿no? Entonces los paradigmas funcionan así, son acuerdos tácitos en los que entramos todos, ¿sí? Hay paradigmas a nivel planetario, hay paradigmas a nivel de país, de cultura, paradigmas familiares y paradigmas personales. Pero bueno, nos vamos a ocupar ahora de los paradigmas más amplios, los paradigmas de la humanidad, ¿no? La humanidad ha tenido varios cambios de paradigma. Ejemplo de ellos son, por ejemplo, la teoría heliocéntrica. ¿Se acuerdan que al principio se creía que la Tierra era el centro del universo? Hasta que vino Copérnico y lo cuestionó. Y dijo, bueno, no, esto no es así, parece que la Tierra forma parte de un sistema solar, hay varios sistemas solares. Y fue declarado hereje por la Iglesia en ese momento, ¿no? Porque claro, hacía tambalear toda la historia religiosa, donde el hombre era el centro de la creación y la Tierra era el centro del universo, porque así lo había creado Dios. Esto llevó a un quiebre de ideas y bueno, a una evolución donde empezamos a entender que había muchos sistemas solares. Y esto es lo que trae aparejado cada cambio de paradigma, un crecimiento o una evolución en la expansión de la conciencia. Acá viene otro término que me interesa mucho que definamos bien, que es conciencia. Porque habitualmente cuando uno habla de conciencia, se piensa en un tema de ética o moral, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, ¿sí? ¿Te pesa en la conciencia o no te pesa? El Pepe Grillo de Pinocho. Bueno, esa es una acepción de conciencia, es la conciencia moral. Pero no es esta la que estamos tomando acá de punto de referencia. Desde medicina también, la conciencia es un ámbito de la psiquis donde se desarrollan todas las actividades y funciones mentales. Y bueno, hay distintos grados de conciencia. La vigil, cuando uno está así conectado y hablando como estoy yo ahora con ustedes y ustedes conmigo, o uno puede estar durmiendo y el sueño también tiene distintas etapas, o uno puede estar en un estado de confusión, uno puede estar en un estado crepuscular, o uno puede entrar en estados de coma, hasta los más profundos, ¿no? Esa conciencia tampoco es a la que hacemos referencia. La conciencia es una cuestión amplia, ¿no? Ustedes habrán visto a la vez que cuando estamos en estado de vigil, hay cosas a veces que las hacemos en piloto automático, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con la conciencia? Bueno, entramos en una conciencia mecánica, ¿sí? Es fluctuante la conciencia. Nos cuesta bastante esfuerzo estar plenamente conscientes. La conciencia entonces que vamos a hacer referencia aquí es la conciencia evolutiva y la definimos como la capacidad del individuo, del ser humano, de ser consciente de sí mismo y de su entorno. Ser consciente de él en relación al mundo y del mundo en relación a él. Esta es la conciencia a la que nos referimos cuando decimos que cada cambio de paradigma trae un cambio de conciencia. Les decía que la conciencia es evolutiva, es decir, que se va transformando. Y para eso vamos a ver un poquito los ejemplos de nosotros mismos. Cuando nacemos, el primer periodo que tenemos de expansión de conciencia es desde que el bebé sale del útero materno hacia la vida. Y cuando comienza a diferenciarse de su mamá y puede decir yo, que es el proceso de individuación que está alrededor de los 2 años y medio, 3 años. En ese momento la personita nueva en el mundo empieza a tener conciencia de sí mismo separado de esa otra humanidad que era su madre y que le aportaba todo, ¿no? La leche, el alimento, el calor, el abrigo. Y entonces entramos en la conciencia del yo individual. Un gran logro para el ser humano, ¿no? Y entonces ahí empiezan los primeros temores, a perder a mamá. Entonces empieza la lucha y la competencia, esto de que no llora, no mama.
Entonces siempre existe en este periodo de conciencia el temor a perder esta fuente de alimento, calor y amor. Y existe la competencia con los hermanitos, con el entorno, con lo que sea, para lograr de nuevo esa unión, esa fusión. En esta conciencia, los éxitos o las cosas que se logran siempre están teñidas del temor a la pérdida. Y existe entonces siempre el sentimiento de escasez, ¿no? Que falta algo. Y entonces el individuo se esmera por conseguir cada vez más. Este estado de conciencia persiste en cada uno de nosotros. No es que después de los 5 o 6 años lo abandonamos. Persiste, ¿sí? Como capas de cebolla se van acumulando los periodos más evolutivos de conciencia, pero a veces se nos disparan estos más primitivos de acuerdo a las experiencias que tengamos que vivir. Después que el individuo crece y se incorpora a la sociedad, es decir, empieza a ir a la escuela, aparece aquí el segundo paso evolutivo de la conciencia, es la conciencia grupal. Entonces ya se empieza a tener conciencia de yo soy fulanito que va al colegio tal, soy de la universidad tal, juego en el club tal, soy de tal religión, de tal partido político, soy ciudadano de tal país, ¿sí? La conciencia se expande, conciencia grupal. Pero justamente este es porque este es el terreno fértil para que surja el conflicto, ¿sí? Porque desde la conciencia grupal es donde salen las luchas, donde se generan las guerras santas, los segregacionismos raciales, donde las peleas de clanes, de partidos, ¿no? Yo tengo la razón, los blancos son mejores, los azules son un desastre. De aquí viene la conciencia grupal. Y el siguiente estadio de conciencia, por lo menos conocido para los que habitamos en este planeta, es la conciencia holística o universal o planetaria, hacia la cual parece que la humanidad se va deslizando con algún esfuerzo, porque parece que nos hemos quedado un poco remolones en el periodo anterior, en el de conciencia grupal. Por eso seguimos pensando que las guerras son la forma de solucionar conflictos y que para tener la razón sobre algo hay que destruirlo al otro, hacer que desaparezca. Entonces la conciencia holística es sin fronteras. Ya no hay grupos, no hay clubes, no hay ciudadanías. Todos somos uno, ¿sí? Todos somos de la misma familia. Y tenemos plena conciencia de nosotros dentro de este universo. Y además existe la recíproca. Tenemos conciencia de todo ese universo dentro de nosotros. En esta conciencia, la manera de aprehender la realidad es muy diferente de la que venimos y hemos sido instruidos, de la que venimos practicando y hemos sido instruidos. Y esto, bueno, tiene que ver directamente con el nuevo paradigma. Cuando hablamos de paradigma, hablamos de sistemas de creencias. Y nosotros hemos sido educados en un paradigma que es el paradigma mecanicista, que está sustentado por la ley física, las leyes de la física mecánica descubiertas o avaladas por Newton. Este paradigma mecanicista nos ha regido desde varios años, desde el siglo XVI, XVII, y ha ido produciendo en nosotros una forma de ver la realidad que está impregnada en todo lo que hacemos. Por ejemplo, nuestra noción del cuerpo humano desde la visión del paradigma mecanicista es el de una máquina donde todo funciona como distintos engranajes y donde vamos a un especialista que es el médico,
que opera en los desperfectos que se han producido en esta máquina, cambia alguna pieza si es necesario y mide y controla por todos sistemas medibles y visibles. El método de exploración que sustenta este paradigma está basado en el método analítico, es decir, en tomar la parte del todo, analizarla y llegar a una conclusión. Es decir, cuando queremos investigar algo, no observamos el conjunto, sino que vamos a la parte, sacamos un pedacito de ahí, lo analizamos y después deducimos cómo esa parte se integra en el todo. Este paradigma describe al universo como una gran maquinaria, donde todo se da con procesos de intercambio de energías que están sostenidas por el funcionamiento de esta gran maquinaria, donde la materia es la forma medible y presenciable de observar todos los fenómenos. En este antiguo paradigma, la estructura del conocimiento está basada en la creencia de que hay una figura que está detentando todo el poder y la sapiencia y está preparada para eso. Y desde esa figura emana el conocimiento hacia los que están en un nivel inferior. En este paradigma, la vida se ve como una lucha, rige la ley de la selva, la lucha de imposición del más fuerte. El que gana es el más fuerte, el más apto es el más fuerte. Va de acuerdo al estilo de descripción de la realidad biológica de Darwin. Y en este paradigma también la mujer, como representación en la sociedad humana de la energía femenina, se ve sometida al varón naturalmente, en todos los aspectos, como una condición natural, es así. De la misma manera, la relación del ser humano con la naturaleza es dominante, controladora, y hay que explotar a la naturaleza y extraerle sus productos y sus conocimientos. En palabras textuales de Francis Bacon, de aquella época, que fue también uno de los inspiradores de René Descartes, que fue también el pensamiento filosófico que acompañó al nacimiento de la física mecánica newtoniana. René Descartes, conocido por el dualismo, ¿sí? Entonces de allí venimos. Todos estos movimientos en su momento fueron expansivos para la conciencia del ser humano, porque veníamos de una cosa más primitiva y más involucionada, que era el oscurantismo, era la Edad Media, ¿no? Entonces, este pienso, luego existo, estuvo bárbaro para la época, pero se generó en nosotros esta cosa de la disociación, ¿no? Mente por un lado, cuerpo por el otro, ¿sí? Razón por un lado, sentimientos por el otro, ciencia por un lado, religión o espiritualidad por otro lado. Y así veníamos, digo, porque bueno, ya nos empezaron a apretar tanto y empiezan a pasar tantas cosas que tenemos que empezar a tratar de buscar otra forma. Ya no estos supuestos, estas creencias, este viejo paradigma se está quedando sin respuestas para los problemas que la humanidad hoy tiene que enfrentar. Y se ve en todo, se ve en la medicina, hay mucha más medicina alternativa, se ve también en la forma de abordar el contacto con la naturaleza. Ya empezamos a ser conscientes que no podemos hacer cualquier cosa, que estamos interconectados, y entonces la ecología ha encontrado un campo interesante para que podamos aprender de ella. Así que bueno, estas creencias son creencias que nos sirvieron, pero que ya están obsoletas.
están fuera de tiempo. Y esto es muy importante que nos demos cuenta, porque, como decíamos recién, si bien los paradigmas son ideas, no son la realidad, son los mapas, no son el terreno, son la foto, no son la persona, pero muchas veces, la mayoría de las veces, estamos convencidos de que la realidad es así y nos cuesta mucho confrontarnos con esas ideas. Einstein decía que era más difícil cambiar una creencia que bombardear el núcleo de un átomo. Entonces, bueno, estamos ante eso. Y este desfasaje de paradigma hace que suframos mucho, que haya cosas que no entendemos por qué pasan y que nos angustiemos mucho. Esto es más o menos como seguir guiándose por un mapa viejo cuando uno llega a una ciudad, supongamos Berlín después del 2000, cuando la reconstruyeron famosa, después de que cayó el muro y todo eso, hicieron autopistas, todo nuevo, barrios nuevos, y uno llega con el mapa, no sé, de 1983, ¿no? Y entonces no encuentra nada. Y entonces, bueno, uno cree que es cuestión de esforzarse, ¿no? Y de ponerle una lupa al mapa y de intentar, buscar con el mismo mapa viejo. No es cuestión de esforzarse, es cuestión de cambiar de mapa. Cuando uno siente que ya no está encontrando lo que encontraba antes y que las respuestas no están siendo respondidas de la misma manera, hay que pararse y ver qué está pasando. Así que bueno, a eso vamos, ¿no? Estamos en pleno cambio de paradigma. Y el paradigma nuevo, que ya deben saber cuál es, justamente porque es el que nos está moviendo el piso todo, es la física cuántica, y aparece a principios del siglo pasado, 1915 más o menos. Einstein, bueno, venía un montón de gente trabajando con esto, pero Einstein formula algo que hasta entonces nadie había formulado. La energía es igual a la masa. ¡Chan! Salimos de la dualidad. La masa por la velocidad de la luz, ¿no? Pero ¿qué nos dice esta fórmula? Que la masa es energía en reposo. Así que se terminó la creencia esta de que el mundo está formado por pequeños ladrillitos y el ladrillito más chiquito es el átomo y es masa que se puede pesar y que se puede medir y que se terminó. Eso está sucediendo ahora, nos está sucediendo. Y bueno, es como muy impactante, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo se entiende esto, no? Si estamos aquí, un cuerpo, esto yo lo toco y sostengo el micrófono, los dedos no se traspasan. Bueno, y para eso vamos a ver un poco 4 principios de la física cuántica. Y el primero habla de esto, de la no solidez de la materia. Es con el primero que nos vamos a familiarizar hoy. Y justamente habla de que la materia no es sólida, cosa que ya se ha comprobado, y que dentro del átomo hay partículas, y dentro de esas partículas hay otras más, que son quantums de energía, paquetitos de energía. Por eso la física cuántica, ¿no? Y entonces, bueno, decimos, ¿y qué pasa entonces con nosotros? ¿Cómo es que yo soy sólida? Y hay un ejemplo muy sencillo y que es habitual y que es cotidiano, que es el del agua. El agua es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y cuando está a temperaturas bajo cero se transforma en hielo. Y nosotros podemos caminar encima de eso, podemos deslizarnos, patinar, ¿sí? Sólida. Y si empieza a calentar mucho el sol, se transforma en líquido, ¿no? Y podemos nadar, pero ya no podemos caminar. Y si se calienta mucho más y la ponemos al fuego, pasa a vapor y desaparece. No la vemos más, no la podemos pesar. ¿Sí? Pero está ahí el agua, sigue siendo H2O. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha pasado que ha cambiado el nivel de vibración de los átomos. Cuando los átomos están en sólido, en hielo, se mueven muy poquito. Es un movimiento imperceptible apenas. Cuando pasan al líquido se mueven un poquito más. Y cuando pasan a gaseoso se mueven muchísimo.